¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online a través de las distintas plataformas de Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. En esta oportunidad, el diálogo, la conversación es con el diputado Daniel Núñez, a quien agradecemos el estar junto a nosotros en esta jornada. Diputado Núñez, muchas gracias por acompañarnos aquí en Conectados Online. Muchas gracias por la invitación. Diputado, una jornada que ha estado marcada durante prácticamente también la semana pasada, todo lo que tiene que ver con el COVID-19 y este endurecimiento de las medidas por parte de la autoridad, que incluso hay muchos sectores que han cuestionado que todavía son insuficientes. Se llama a la necesidad de aumentar las cuarentenas, que muchas regiones o muchas comunas vuelvan derechamente a la fase 1 para frenar los contagios, pero ahí tenemos un problema muy complejo que es el empleo, la afectación en el bolsillo de los ciudadanos, en el bolsillo de los chilenos que sin la posibilidad de trabajar ven prácticamente imposibilitado su sustento diario. ¿Qué debemos hacer para afrontar una etapa tan compleja de la enfermedad como es la que estamos viviendo? Bueno, la verdad que estábamos en un escenario muy adverso. Las peores previsiones que se hacían respecto a la segunda ola se están cumpliendo. Hoy día nuevamente estamos a nivel nacional ya sobre los 4.000 casos y todo indica que se ha generado un relajamiento en las medidas de distancia social y de cuarentena que se han establecido parte de la autoridad. Yo creo que es fundamental el compromiso de la ciudadanía, especialmente no relajarse en medidas como las idas a la playa, toda esta cosa, las fiestas que han ocurrido. Pero también esto se da porque ha habido un exceso de, creo yo, de poca fiscalización y también algo que la gente siente, mucha discriminación. Es decir, cuando se trata de sectores populares, se adoptan medidas, se castiga, se sanciona, se pasan multas si se encuentra algo irregular. Pero cuando son fiestas como la que se vio en las redes sociales en Cachagua, en barrios elegantes, resulta que ahí no se los detiene, no se les expulsa multa. Entonces, la gente ante ese trato desigual baja su nivel de compromiso con estas medidas de restricción, que por supuesto que no nos gustan a nadie, pero que son necesarias porque nuestra capacidad de camas disponibles nuevamente está empezando ya a llegar a su tope y a la par de eso los contagios se han reproducido mucho. Así que, bueno, vamos a tener que seguir firme con las medidas de restricción y a la par de eso tal vez se requiere una estrategia mucho más agresiva de vacunación para dar de disminuir los riesgos en aquellas personas que son el grupo donde los contagios tienen riesgo de muerte con mayor probabilidad. Claro, acá tenemos, diputado, varias aristas. Lo que usted menciona dice relación con la arista sanitaria, pero está la otra arista también, que es la arista económica. ¿Cómo se mantienen las familias, sobre todo si es que las medidas se endurecen más, si se vuelven a las cuarentenas, si la gente no puede salir a trabajar? ¿Qué tiene que hacer el Ejecutivo? ¿Tiene que volver a los IFE, por ejemplo? Bueno, acá no tenemos soluciones mágicas. Si los contagios se siguen disparando en el nivel que está, si no se cumple con las medidas de distancia social, vamos a tener que volver a las cuarentenas con todo lo complejo, lo agotador y lo estresante que puede ser estar en cuarentena en meses que son de verano. Pero no hay otra solución y la vida es lo primero que tenemos que cautelar de todas las chilenas y de todos los chilenos. Pero obviamente, y esto lo dijimos el año pasado, para que una cuarentena pueda cumplirse, hay que resolverle las condiciones básicas de vida a las personas y a las familias que quedan con estas restricciones. Y por supuesto que si una familia no tiene cómo pagar las cuentas básicas, no tiene el ingreso que le permite hacer sus compras, va a salir igual a la calle. Por lo tanto, acá el gobierno tiene que reponer en todas aquellas comunas que estén en cuarentena en forma inmediata, esto ya no es para mañana, para hoy día, los famosos ingresos familiares de emergencia, que ojalá vuelvan o se tomen cifras que sean elevadas, importantes, y no sea un monto reducido, porque obviamente un ingreso familiar de emergencia tiene que tener un monto importante que permita cubrir las necesidades básicas. Así que desde ese punto de vista, lo que nosotros esperamos es que el gobierno actúe. Sí, para allá quería ir justamente porque, claro, hay un IFE que está planteado, que ya está de hecho anunciado por parte del gobierno, pero tiene montos diferenciados, hace una categorización por las diferentes fases, la cuarentena, preparación, está diferenciado en los montos y eso tiende a generar confusión respecto a si la cantidad de dinero que se está planteando es suficiente o no para la subsistencia, sobre todo en los casos más complejos que son las comunas en cuarentena. Bueno, nosotros siempre hemos creído que estos mecanismos tienen que simplificarse, tienen que eliminarse, lo que hemos llamado la letra chica que está en las propuestas del gobierno, donde
La gente tiene la expectativa de que le va a llegar la ayuda y después la dejan fuera por un montón de normas y de exigencias que son exageradas. Y por otro lado, el ingreso familiar de emergencia por persona debería llegar a 200.000 pesos, de tal manera que una familia de 2 o 3 integrantes con 400, 500.000 pesos al mes puede cubrir sus necesidades de buena manera. Ahí tenemos una diferencia con el gobierno, donde siempre en forma majadera el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, nos ha dicho que no hay más recursos y que, por lo tanto, el Estado no tiene posibilidad de hacer aportes mayores en términos monetarios. Y ahí es justamente donde surge nuestra molestia, nuestro enojo con la actitud del gobierno, porque nosotros le hemos propuesto soluciones. Hace muchos meses ya que está propuesto, por ejemplo, el proyecto de ley, que es una reforma constitucional que crea el impuesto a los superricos. Y nuestros cálculos es que eso podría llegar entre 4.000 millones de dólares extraordinarios, y además introduce no solo más plata para el Estado, que puede usar en mecanismos tan necesarios como este IFE, ingreso familiar de emergencia, sino que también introduce algo que la gente exige, que es un sentido de justicia social. Porque en los últimos días aparecieron indicadores que demuestran que en el 2020, el año pasado, con toda la pandemia, los súper ricos de Chile, los grupos económicos, se hicieron más multimillonarios. Luxi, Ponce Lerú, ganaron más plata. Entonces, sus negocios han seguido dándole muy buena rentabilidad aún en pandemia, y por supuesto que es justo que ellos se sumen al esfuerzo que hace toda la sociedad chilena, porque casi todos se han visto afectados por la pandemia, de una u otra manera. Pero hoy día toda la responsabilidad, todo el esfuerzo se le pide a los trabajadores, a la gente del pueblo, y los súper ricos en este sentido no están haciendo ningún esfuerzo, ni siquiera mínimo, por contribuir en esta situación de emergencia que se está viendo. Por eso es que nosotros hemos reivindicado y hemos exigido que se apruebe luego en la Comisión de Constitución impuesto a los súper ricos que está en la Comisión de Constitución. Sí, para allá iba justamente, porque el proyecto comenzó a discutirse, pero obviamente no tiene el patrocinio, no tiene el respaldo del Ejecutivo, y eso podría entrabar, podría colocar, digamos, mil problemas para que la situación finalmente no se pueda legislar a tiempo o hasta incluso se archive. ¿Cuáles son los pasos o qué es lo que debiera ocurrir para que finalmente se avance en un proyecto como este? Bueno, nosotros lo que le hemos pedido es al presidente de la Comisión de Constitución, que es un diputado de oposición, Matías Burke, que ponga en votación el proyecto de ley. Este es un proyecto de ley que, si bien es de tipo económico, por generar un impuesto, tiene que aprobarse a través de una reforma constitucional. Y una vez aprobado en la Comisión de Constitución, puede ir a la Comisión de Hacienda, donde discutiremos los aspectos técnicos, cómo hacer eficiente la recaudación, cuál es el porcentaje que hay que establecer, sobre qué patrimonio se ven afectados por este impuesto. Nosotros hemos hablado de patrimonio sobre 20 millones de dólares, que es una cantidad muy alta, y por lo tanto nos parece que este es un impuesto sumamente concentrado, que afecta a muy pocas personas. En Chile los súper ricos son pocos, ganan mucho, y por eso es que se les quiere pedir esta acción de solidaridad que viene a través del cobro de un impuesto especial por la pandemia. Pero lamentablemente el presidente de la Comisión de Constitución no ha puesto en votación este proyecto de ley y ya lleva varios meses en la comisión. Entonces, si por una parte el gobierno no lo patrocina y por otra parte desde la oposición no se la juegan con este proyecto de ley, obviamente esto queda entrampado. Así que yo espero que esta semana, que ya estamos comenzando, a más tardar la próxima, sea votado en la Comisión de Constitución y poder tramitarlo en la Comisión de Hacienda. Si no se despacha antes del receso desde la Comisión de Constitución, ¿ustedes darían la batalla por perdida en este proyecto en específico? Bueno, nosotros no vamos a dar ninguna batalla por perdida. Lamentablemente la pandemia la vamos a tener con mayor o menor intensidad. Ojalá aparezcan luego las vacunas de forma masiva, pero todo indica que el 2021 nos va a acompañar. Por lo tanto, los efectos económicos van a estar el año 2021, incluso el año 2022. Así que este es un proyecto de ley que no pierde vigencia. Pero sí, nosotros le exigimos a la gente que se dice que es de oposición que sea coherente con sus planteamientos. El diputado Matías Walker incluso firmó este proyecto de ley como impuesto a los súper ricos. Entonces, hay que tratar de avanzar en su tramitación para que ojalá se pueda votar, no sé, siendo realista, los primeros días de marzo, cuando el Parlamento termina el receso en la Cámara de Diputados. Pero si no, efectivamente pareciera que hay gente que le hace el juego al gobierno, que no entiende lo que está pasando en Chile, que no entiende el agobio, la angustia de las familias, y sobre todo que no somos capaces de activar propuestas concretas. Y nosotros vamos a insistir para que esta semana se vote el impuesto a los súper ricos en la Comisión de Constitución. Si eso no ocurriera, si no hubiera votación esta semana,
¿Existe otra alternativa para que quizás estos IFE que se tendrían que entregar o que se van a entregar, que están planificados a contar de este fin de mes, puedan aumentarse en monto? ¿Depende exclusivamente del Ejecutivo? ¿Ahí es el gobierno el que tendría que meterse la mano al bolsillo? Bueno, hoy día el gobierno tiene la facultad de decretar la entrega del IFE en forma administrativa, ya no requiere proyecto de ley y también puede subir los montos. Así que la decisión es total y absolutamente del gobierno, del presidente Sebastián Piñera, del ministro Ignacio Briones. Lamentablemente ellos siempre han visto estos problemas con una absoluta indolencia, con una absoluta indiferencia frente al sufrimiento que tienen las familias trabajadoras de clase media. Bueno, y por eso es que cada vez que hay un beneficio del gobierno es fruto de la presión, de la movilización, de conflictos sociales. Yo creo que si no se actúa rápido, vamos a volver a repetir la escena que vivimos unos meses atrás de las ollas comunes, de la gente protestando porque queda cesante, porque no tienen ningún tipo de ingreso económico, dado que este mes que queda, en enero, se ve que van a venir medidas más restrictivas de cuarentena, porque lamentablemente los contagios volvieron a las cifras altas que teníamos meses atrás. Así que llamado a que el gobierno actúe muy rápido. Perfecto. Bueno, diputado Daniel Núñez, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Conectados Online, un tema tan importante, tan contingente, tan de actualidad como es el COVID y a la vez tan preocupante como es la situación de la generación de empleo y de necesarios recursos que deben tener justamente las familias para su subsistencia. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, diputado. No, muchas gracias a ustedes por la comunicación y el panel de hoy día. Gracias. La conversación, el diálogo con el diputado Daniel Núñez aquí en Conectados Online. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.